Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo encuentro de Gastronómica Live, el último de esta semana, de esta trepidante semana en la que nos hemos visto algunos de los que estamos aquí 10 veces. Más de 11.000 inscritos en este evento, en su primera edición. Ahora estáis inscritos algo más de 1.000 personas para poder escuchar a Quique da Costa, nuestro enviado de la tarde. Quique no necesita demasiadas presentaciones, es un cocinero autodidacta, es un hombre de los más curiosos que he conocido en mi vida y ha desarrollado una de las carreras más personales de la cocina española. Es un innovador irredento, es un tipo de esos que se decía antes hecho a sí mismo, un hombre que además ha ayudado generosamente a que el propio territorio que la acogió, que no es el suyo de nacimiento, en este caso Denia y toda la costa de Alicante y Mediterránea en general, hasta Valencia arriba, pues le debe mucho a la hora de contemplar cuál es la situación actual de la cocina ya y cómo se visibilizan incluso algunos de los productos locales que Quique ha ayudado a poner en el mapa mundial. Quique ha sido hasta hace muchos años básicamente un cocinero creativo empeñado en crecer, empeñado en desarrollar su carrera. De muchos de ustedes o vosotros es conocido todo el autoexigencia que él se ha planteado desde un punto de vista creativo a lo largo de toda su carrera con los menús anuales, haciendo más de 100 platos nuevos al año. En los últimos años ha dado un pequeño giro, a veces obligan las circunstancias y se ha convertido también en un empresario, además de un cocinero, un empresario de éxito y no solo un empresario de su propio restaurante madre, sino en alguien que está desarrollando un proyecto con un montón de marcas propias y también con otras para las que colabora. Hasta el punto que Quique da Costa este mismo año ha sido elegido mejor empresario de la restauración española por el jurado del Premio Marqués de SIO. Pues podríamos estar hablando así media hora más de las cosas que ha hecho Quique y a lo largo de su ya dilatada carrera, porque aunque él trata de parecer que sigue teniendo 20 años, en el carné pone que tiene algunos más, lo vamos a invitar a entrar acá en nuestra casa de todos, esta casa, como decíamos, de Gastronómica Live, que se acaba de inaugurar y de la que estamos muy satisfechos. Quique, bienvenido y muy buenas tardes. Buenas, Benjamín. Buenas tardes a todos. Gracias por invitarme a pasar esta tarde con vosotros, esta mañana, allí en cualquier lugar del mundo donde nos estéis viendo. Enhorabuena por la iniciativa. Es muy loable, es muy inteligente y es muy necesaria al mismo tiempo, teniendo en cuenta que este tiempo no solamente se trata de ocuparlo, sino también de formarse. Y yo el primero estoy intentando escuchar detenidamente, tomar apuntes de todos los que han pasado, los que están pasando y los que van a pasar la semana que viene, los ponentes, compañeros y compañeras en este formato, nuevo formato de San Sebastián Gastronómica. Bueno, gracias. Es un placer. El objetivo que nos planteábamos cuando ideamos esto, también aquí un poco aturdidos, como nos ha pasado a los cocineros y en general a todo el mundo de nuestro sector, nos quedamos aquí encerrados de la noche a la mañana sin saber muy bien qué iba a pasar. O sea, pensando en, bueno, la semana que viene seguiremos con nuestro mundo, ¿no? Y por el camino, digamos que se cambió las circunstancias, se cambió el mundo. Cuando salgamos allá afuera probablemente nos vamos a enfrentar a nuevas reglas, ¿no? A un montón de circunstancias que no habíamos pensado. Y nuestro plan era, bien, pues hagamos lo que sabemos hacer, pongámonos a ponernos en forma mentalmente y pongámonos a escucharnos los unos a los otros. Estoy hablando entre profesionales del sector, pongámonos en forma escuchándonos y tratando de echar una mano, en un tono, como decíamos ya, más de pensar en salir y en qué hay que hacer, más que en pensar en algo que ya pasó, que era un poco el lamento y nuestras circunstancias. Bueno, lógico, porque yo recuerdo el día antes la semana antes del cierre, del 14 definitivo, ya por las necesidades del gobierno, o sea, por las necesidades del gobierno no, por las necesidades sanitarias, pero por la exigencia del gobierno, obviamente, nosotros que decidimos cerrar, tengo que reconocer que la situación, cuanto menos intelectualmente, me paralizó, en mi caso, durante un largo periodo de tiempo,
teniendo en cuenta que además todo este componente humano, todo este componente empresarial, todo este componente familiar incluso, se aborda desde el hogar. O sea, que si encontrar posiblemente la atmósfera adecuada, yo con mis 2 hijos pequeños en casa, con su colegio, con toda la dicotomía que esto representa, y la situación desbordante en términos de que un tanto caótica, seguramente también, porque no sabemos muy bien a qué nos estábamos enfrentando. Y bueno, he ido construyéndome mentalmente, informándome sobre la realidad que estábamos experimentando entre todos. Y obviamente con todos mis negocios en marcha, ¿no? Y en ese caso ya parados, ¿no? Con todo lo que representaba. ¿Cómo es esa vida de volver a ser padre las 24 horas al día? Un hombre como tú, que tan ocupado, que probablemente esa función la has tenido que desarrollar en circunstancias muy difíciles. Bueno, yo creo que el oficio tiene esto, ¿no? Todas las personas que nos dedicamos a este maravilloso universo de trabajar dentro de un restaurante o un hotel, en la restauración, en la hotelería, al fin y al cabo, convivimos con algo que es absolutamente extraordinario, que es un oficio mágico del cual nos hemos enamorado todos y por eso lo desarrollamos con esta gran carga de pasión, asumiendo también que vas dejando de lado siempre un parte de tu vida personal familiar. Yo siempre he dicho que soy padre y querido ejercer como tal, pero obviamente dentro de las posibilidades que me da el sector. Es verdad, por otro lado, que mi residencia está en Denia, donde tengo el restaurante 3 estrellas y de alguna manera he construido todo el epicentro de mi vida. Y es verdad que la vida familiar, salvo el fin de semana con los niños, desayunar, llevarles alcohol a las 8 de la mañana, recogerles a las 5, darles la cena temprano, pues es casi relativamente compatible con la vida del cocinero, restaurador, más o menos, saltándote alguna horita, pero bueno, que no es ese oficio que te priva de las horas en las que ellos están en casa. Luego el fin de semana, pues obviamente sábado y domingo, que están ellos al 100% en casa, como cualquiera comprenderá, pues ahí ya falta un poquito más porque el restaurante está abierto también, claro. Quique, normalmente cuando... En casa, ¿eh? He aprendido a cocinar en casa, que tal vez que la gente lo sabe, obviamente, pero cocinar profesionalmente, aunque hagas un restaurante de cocina tradicional, cocinar en casa es otro automatismo, otras exigencias, con otro tipo de cliente, entre comillas. Y también te viene bien esa aproximación a la cocina de hogar, que es otro lenguaje totalmente distinto, ¿no? Ahí normalmente esos clientes son poco condescendientes, o sea, porque al final el aura que te persigue y esa experiencia única que están viviendo les da igual, o sea, te ven como su padre y te dicen a la cara que esto no les gusta, ¿no? Bueno, pero es cierto que el espíritu crítico yo creo que lo tenemos también un poco interiorizado por exigencia seguramente el sector, el cocinero, el camarero, el maître, el panadero, porque si no pierdes al cliente, más allá de que el cliente te lo diga a la cara o te lo diga después en cualquier red social o foro o no se lo diga a nadie, pero que no vuelva, ¿no? Yo creo que nos debemos mucho en un nivel de exigencia. Lo que pasa es que tus hijos son muy, muy, muy sanguinarios, ¿no? Solamente por el aspecto, como no sea la patata como la de la abuela, ya ni la prueba, ni se digna a probarla. Son pequeños, ¿eh? Noah tiene 12 años que cumplió ayer y Hugo 9. Una pregunta aquí, que normalmente en un encuentro de este tipo acabamos hablando de los éxitos de una persona, de cómo se ha desarrollado y es un gran ejemplo para los demás y a veces se nos olvida que por el camino esa persona ha tenido momentos complicados en donde ha empezado, como tú empezaste muy joven, desde abajo en un restaurante, como de ese modo que se ve en las películas, de yo empecé, llegué y lavaba cacharros y al final llegué a ser el dueño de eso, que ya no vuelve a ocurrir. Pero ya una vez que tú tenías una trayectoria dilatada y un negocio, una personalidad gastronómica importante en el mundo y un negocio próspero, también en la anterior crisis viviste alguna circunstancia complicada y yo no sé si te apetece hablarnos de eso, cómo tú al final después saliste de ahí reforzado y probablemente las mejores cosas profesionales que te han pasado ha sido después de aquel momento difícil, ¿no? Lo digo esto porque creo que también hay mucha gente escuchándonos que está en una situación complicada, durmiendo mal, con una duda de cómo van a sacar adelante sus negocios, ¿no? Bueno, que dormimos mal, soy solidario con ellos. Hay muchas noches que no puedo dormir, hay muchos días que me quedo dormido cuando debería estar despierto.
y esto nos ha trastocado a todos y ninguno tenemos, por mucho éxito que tenga, por mucho éxito que haya tenido, la capacidad de saber qué va a pasar mañana. O sea, por lo tanto, los entiendo perfectamente porque lo sufro en mis propias carnes, yo y todo mi equipo y toda mi familia, porque estamos en un mar que no sabemos por dónde nos viene el viento ni cuál es la siguiente ola que nos va a venir. Haciendo un poco retrospectiva con la reflexión que tú estabas haciendo, yo llevo en la cocina 30 y pico años, 30 y pocos. Y evidentemente viví la crisis del 92, que fue una crisis muy española, que seguramente fue una crisis muy consumida por nosotros mismos, donde yo recuerdo que el Poblet, el restaurante Caras Quique da Costa, reconvertimos la oferta que estábamos haciendo, que hacíamos una cocina básicamente marinera y la reconvertimos. Entonces no teníamos ni estrellas ni nada de todo ese tipo de cosas, pero éramos un buen restaurante y abrimos el abanico a una cocina que podríamos decir, o que antes se denominaba la cocina internacional, que era un restaurante donde había casi de todo lo que te puedes encontrar en una carta europea, de donde proviniera el cliente que podíamos tener como segunda residencia en Denia. A mí esto me vino muy bien porque me sirvió para formarme como cocinero, porque como tú bien decías, soy autodidacta, los libros me ayudaban, pero si al final estaba haciendo guisos marineros de Denia, pues pocas veces podía explorar hacer un solomillo Rossini, una langosta termidor o cualquiera de las recetas que pudiéramos tener en un restaurante como este. De esta salimos adaptándonos muy bien al medio y en la oferta, cocinando para suizos, alemanes, belgas y en verano para turistas nacionales, que era lo que teníamos allí. Pero la crisis a la que tú haces referencia es la crisis del 2007, que a mí me pilla en Denia con 2 estrellas Michelin en Quique da Costa, en el Poblet, y negociando la compra para quedarme la totalidad del restaurante gastronómico, porque el que había sido mi socio, un empresario inquieto con el que había abierto 12 restaurantes anteriormente, esta parte empresarial mía con él, hay muy poca gente que la sabe, yo era más tal vez un creador de conceptos y no tanto el que explotaba los negocios, pero sí establecía un poco lo que se iba a hacer junto con él. En aquel momento estábamos negociando, de hecho habíamos llegado al acuerdo y en el 2008 fue cuando se firmó. O sea, malísimo momento para cualquiera que quisiera emprender un negocio en ese momento, aunque es cierto que tenía un histórico de 20 y pico años de carrera profesional en aquel espacio, físicamente hablando, pero dirigido en un pueblo como Denia o en una ciudad pequeña como Denia hacia la gastronomía más el fine dining, ¿no? Nos enrocamos en cómo definir alta cocina. Yo me di cuenta que la única manera de poder traer clientes, por ponernos un ejemplo, si el restaurante debía funcionar con 10.000 clientes al año, a mí en ese año, en el 2008, habiendo sido el 2007 el año de máxima facturación, en el 2008 me vinieron el 50% de los clientes, o sea, 5.000. Lo cual tuve que volver a recurrir al banco, que me había prestado el dinero para poder comprar, reformar el restaurante, porque el restaurante ya era un restaurante viejito, cambiarle el nombre con todo lo que representaba, en decoración y demás. Y le tuve que ir al banco para decirle, necesito más dinero, pero en este caso no necesito más dinero para invertirlo aquí porque no me lo iba a dar, porque veíamos que el camino no nos iba a llevar a buen puerto solamente con la alta cocina, con estrella Michelin, sino lo que la estrategia fue abrir restaurantes en una gran ciudad, en la que yo entendía que era mi gran ciudad próxima, porque es donde estaba mi cliente, Valencia capital, y empezar a crear modelos de negocio más asequibles en todos los parámetros. Obviamente el primero en el económico, pero también rebajando por alguna manera el concepto de alta cocina. El primero que abrimos fue Mercat Bar, que es un restaurante que tenía un propósito de hacer cocina tradicional del mundo. Y que teníamos que mandar muy claramente los tics de qué queríamos hacer, porque cuando alguien va a abrir un bar, un cocinero que tiene 2 o 3 estrellas Michelin, lo que espera es que abra un bar fine dining también. Entonces, lo que queríamos era mandar un mensaje totalmente distinto y donde la gente iba a comer por una media de unos 20-22 euros en aquel momento, estamos hablando hace 10 años justamente ahora. Singularmente, abrimos otro restaurante porque entendíamos que el esfuerzo de aquí es un restaurante pequeño que no cabe más de 80 personas. Luego hablaremos, si queréis, de los aforos. Una cierta relevancia en este momento los aforos de los restaurantes, y abrimos Vuelve Carolina, que antagónicamente en una ciudad grande como Valencia, pero no excesivamente grande, lo que pretendía era cocinar las tendencias del mundo en un concepto casual food. O sea, nada sofisticado, desaparecen los manteles, y donde nosotros decíamos, para que estos negocios sean viables, necesitamos dar la vuelta a la tortilla. Si en el 3 estrellas eran 20 a 200, aquí tenemos que dar 200 a 20.
Y era una manera de contextualizar que al final los gastos generales, los impuestos, los seguros sociales, independientemente de que cocines con lubina o sardina, no sé dónde poner la lubina y dónde poner la sardina en este momento, pero Sí, sí. en términos de precio, al fin y al cabo el resultado me tenía que dar una ecuación que cuando hablamos de abrir negocios, sean justamente esto, negocios. Porque es cierto que yo en aquel momento tuve que lanzarme a la vida empresarial sin quererlo. Como te decía antes, en mi relación anterior con Tomás Arribas, un cocinero muy interesante, un empresario de raza, había abierto restaurantes, pero el motivo por el que nos separamos es porque yo quería centrarme exclusivamente, pese a que ya tenía en mi ADN la inquietud empresarial, centrarme exclusivamente en lo que era mi reto personal, que era conseguir las 3 estrellas en Denia. Un lugar no llamado a la alta cocina hasta aquel momento, porque bueno, la alta cocina o las 3 estrellas estaban en Cataluña y en el País Vasco. Y fui empujado, yo digo que fui un empresario empujado, pero una vez que me convertí en empresario, he querido seguir con los mismos parámetros y siempre digo que todo lo que haga en mi vida será desde la cocina, mirando la cocina desde la excelencia, el servicio, la decoración, la atención, la gestión, la comunicación, o sea, profesionalizar todo independientemente de lo que estés haciendo. Hacerlo bien todo, al máximo posible dentro de las posibilidades, rodeándome además de un equipo humano que hacen que Quique da Costa se termine convirtiendo en una marca más allá del 3 estrellas Michelin y que podamos gestionar este talento que se va adheriendo a nosotros y que vamos formando, que vamos formándonos para ir creciendo después empresarialmente con estas inquietudes que tengo de cocinero / empresario, porque a mí, sinceramente, me emociona tanto crear un plato nuevo, una nueva temporada en Quique da Costa, como imaginarme o crear un concepto de restaurante e intentar materializarlo. En estos Hay un días, a tema... todos... No, sí, Digo, iba a hacer un pequeño apunte, si me permites. sí, claro. Sí, no, era simplemente, estabas hablando del equipo y se da una circunstancia en tu restaurante o en tus restaurantes, en tu casa, en tu familia, como lo dirían los Corleones, que no se da en otros lugares. Es que hay mucha gente que está contigo desde hace muchos, muchos años. Y normalmente, cuando uno está mira a las grandes casas, 3 estrellas como tú, pues hay mucha gente que está un tiempo y que se va, pero en tu casa, digamos que algunos de los pesos pesados llevan contigo media vida, ¿no? O sea, no... Ya les he dicho que si se van ellos, me avisen que me voy antes yo. Esa es la manera de decir, oye, no, dejadme que me vaya yo antes y os vais vosotros. Mira, Utilizaba esta anécdota para que nos hables un poco del equipo y de tu manera de construirlos. Juanfra lleva conmigo, Juanfra es como mi hermano. Juanfra Valiente es el padrino de mi hijo, además. O sea, al final ahí terminamos hermanándonos. Él vino cuando tenía 17 años o una cosa así y lleva conmigo 18 años. Él dice una cosa muy interesante y es que dice, no es mi restaurante, pero es mi proyecto. Y al final, cuando alguien termina haciendo suyo el proyecto, independientemente de que haya una escritura y un propietario, que yo también, es verdad, que hasta el 2008 no fui el propietario del restaurante, el proyecto era mío. Lo hice mío y lo construí con cada una de las personas. Es cierto que he tenido la suerte de rodearme de un talento extraordinario, de unos seres humanos mágicos, tanto en la sala, como en la cocina, como en la sumillería, como en la gestión, que han hecho posiblemente, no el cocinero que soy, pero sí al final la persona o el empresario que me he terminado por convertir, ¿no? Y seguramente también los valores que tiene esta empresa o los valores que tiene esta cocina o esta manera de entender la restauración y la hostelería, pues seguramente no son exclusivamente mías, sino que tengo un ADN mestizo y soy la suma de todos los talentos y todas las miradas que hay alrededor mío. Por lo tanto, lo mío no es nunca una imposición, sino una puesta en común de aquellas personas que se van formando en diferentes áreas a las que yo asumo que ya no llego. Porque una de las cosas que más relevantes o que yo creo que son más importantes en este momento de mi carrera profesional no es tanto la capacidad creativa que podamos llegar a tener en cada uno de los modelos de negocio, sino la capacidad que hemos tenido de crear una gestión empresarial, dotándola de grandes profesionales que suman a lo que es la parte operativa una parte de eficacia en cuanto a todo lo que tiene que ver con la estabilidad de la empresa. Cuidado, que esto no quiere decir que yo tenga la sartén absolutamente por el mango y no me pueda quemar al meterla en el horno. Quiero decir con ello que yo en este momento tengo, creo que son 8 restaurantes, entre Quique da Costa, Mercat Bar, Volve Carolina, Gisa Negra,
el Poblet, en Valencia los eventos catering y Arroz Cudi en Londres, donde además se mueven situaciones totalmente diferentes, ya no solamente entre los dos países, sino entre las comunidades y entre los pueblos, porque Valencia y Denia se parecen muy poco. O sea, yo te diría, el Poblet, el lugar en el que estoy, tiene 2 estrellas Michelin recién dadas, estamos casi como aquel que dice celebrándolo, ¿no? Cuando ha llegado todo esto, y ya es un negocio absolutamente distinto y es lo más parecido al 3 estrellas, ¿eh? Que podríamos decir que este es un restaurante que ya desde hoy, consiguiendo las 2 estrellas, trabaja en el marco de excelencia para conseguir 3 estrellas. Si me permites un dato para completar lo que dices para nuestros oyentes, lo maravilloso de ese lugar es que nace como si fuera un restaurante de reestreno, nace para que los platos creativos de esa mente inquieta de Quique da Costa, que tritura 50, 60 platos al año, 100 platos al año, que de un año al siguiente se quedaban allí en los libros, le estaba dando una segunda vida a todo ese desarrollo. Así nace el proyecto, pero en la medida que va creciendo solo, los profesionales tienen tanto nivel, llega la primera estrella. Hay un día en el que hablamos de esto y recuerdo que me dijiste, ese ya no soy yo, eso ya no es el Quique da Costa, eso está volando y es su gente. Y eso que yo, que te conozco bien y lo sentí como muy creíble y me gustó, eso se acabó de confirmar en la última entrega de las estrellas Michelin, cuando de repente se anuncia la segunda estrella para el Poblet y rechazas salir a ponerte la chaquetilla y sube el chef diciendo, no, este mérito no es mío. En este caso es al revés, tú eres el dueño, pero tú no eres el dueño, pero él es el chef, ¿no? O sea, que es verdad que eso que tú cuentas y también es interesante esto de cómo los proyectos después cogen vida propia y acaban siendo como los hijos, a lo mejor no lo que tú pensabas, sino acaban siendo otra cosa. Hoy estaba pensando en que cuando mi hijo Hugo cumpla 10 años, me quiero sentar con él a preguntarle cosas. Porque yo ya, claro, con Noah con 12 años ya creo que tiene las inquietudes que yo podía tener, qué voy a ser, qué quiero hacer y tal y cual. Es muy bueno preguntar a tu hijo qué quiere ser de mayor o qué inquietudes tiene ahora o qué ardor de estómago o qué le mueve en el estómago, en las tripas, un poco para saber para dónde quiere tirar. El Poblet en Valencia nace justamente como tú dices y en 6 meses le dan una estrella Michelin. Claro, al final nació por 2 motivos, por 3 motivos. Uno, porque teníamos el espacio, pero antes porque teníamos a las personas. Y nace, y yo digo, bueno, vamos a hacer un restaurante de alta cocina, pero no me metáis la presión de la creatividad tal y cual. Y entonces entendía que era una buena manera, porque estábamos en plena crisis, de que aquellas personas que no les daba para venir a Denia, ya que Valencia era mi ciudad donde me abastezco a todos los niveles y donde tenía el núcleo más importante de clientes, entonces digo, pues el que no pueda venir, por económico, por distancia o porque el turista se queda en Valencia y no viaja hasta Denia, a 100 kilómetros, pues le vamos a dar aquellos platos que dejo de hacer. Mis iconos, el Cuba Libre, el bosque animado, la ostra Guggenheim, la gamba hervida, bueno, el arroz cereza, todos estos platos que de alguna manera representan el salmón de Marrotco, bueno, todos estos platos que seguramente los que estéis ahí os viene a la cabeza, ¿no? Cada uno del campo de cítrico, la estación de mar, bueno, todos estos platos que son Quique da Costa, ¿no? Y al poco tiempo nos dimos cuenta, seguramente porque salimos de la crisis, que el cliente habitual, lo que al principio le había parecido súper interesante, en realidad lo que me estaba pidiendo es cocíname Valencia. Cocíname Valencia. Ya no queremos tu outlet, ¿no? Queremos una cocina diferente. Sin embargo, yo estoy tan centrado en la creatividad de Denia en términos de alta cocina que lo que hago es mirar a mi derecha y a mi izquierda y tengo a Luis Valls, y tengo a Ana, y tengo a Manuela Romeralo, y lo que hago es decir, lo tenéis que hacer vosotros. Pero no es imposición, es porque ya empezaban a flirtear, entreverando en mis platos cosas de la impronta de Luis, de Ángel, y yo al final termino dándoles la posibilidad de que crezcan y se reafirman ellos mismos con las 2 estrellas. No porque no quisiera ponerme la chaquetilla, es que si me pongo aquella chaquetilla no puedo volver por vergüenza, porque yo no puedo ponerme la chaquetilla de un cocinero que ha trabajado cada día con sus sueños y ha materializado sus sueños, y cuando cristalizan yo no puedo llegar a ponerme la chaquetilla. Si el Poblet, imaginemos que el Poblet como concepto iniciático, lo abro en Dubái, lo abro en París, en Nueva York o en Londres, en un hotel o en un bajo, me da igual dónde,
y hacemos mis platos, entiendo que sí podría ponerme la chaquetilla, porque son mis creaciones independientemente que las ejecuten mi equipo allí o allá o acullá. Pero siempre lo haría con el ejecutor de esta receta, ¿no? Y tengo la suerte, como te decía, bueno, pues aquí Manuela Romeralo, la directora, con Luján, la directora de proyectos de Francia, y llevan desde antes de la apertura. Y hoy hemos lanzado el delivery desde Valencia. Y están aquí. Hemos estado 17 personas trabajando con las mascarillas, con los guantes, con todo el protocolo higiénico-sanitario que también va a ser es una exploración para lo que nos viene después, para las formas de trabajar después, cuando podamos abrir los restaurantes. Y lanzamos otra línea de negocio en la que es el delivery, algo que llevábamos un par de años reflexionando y que seguramente la situación, como también me empujó la situación de crisis en la crisis anterior a crear modelos de negocio, pues me permite ahora lanzarme a un modelo en el que primero quiero aprender, en el que segundo quiero generar acercamiento a mi sociedad otra vez en Valencia. Quiero generar recursos y quiero que la gente que está de mi equipo, que la gente que está en sus casas, se empieza ya a sentir realizado y pueda tener un cierto contacto con su oficio y aunque todo está cambiando, pues que también esa visión creativa nos está haciendo, yo creo, explorar un camino que al principio lo queríamos ver, antes era en vajilla, pues ahora va a ser en tuppers, por llamarlo de alguna manera, pero que en realidad no estamos aprendiendo también mucho. Sobre el tema del delivery te quería preguntar de vuestra iniciativa y cómo lo habéis lanzado y cuánto has pensado en hacerlo. Aquí está habiendo como dos tipos de tendencias. Por un lado están los que defienden que este va a ser el camino, que la gente va a consumir distintos niveles gastronómicos en sus casas, que hay que intentarlo, y esto ha generado una esperanza muy grande en un sector de los profesionales. Por otro lado están, entre ellos Ferran... Te voy respondiendo de una a una, porque como me pregunten muchas cosas se me van a olvidar. No, es fácil, es fácil. Por otro lado y ahí incluyo a Ferran Adrià, por ejemplo, los que creen que es un modelo que sirve para unos pocos, no va a servir para muchos como negocio, no como esperanza, porque como esperanza puede servir para todos. Entonces, mi pregunta es, que es muy fácil, es ¿has tenido en cuenta qué elementos a la hora de decidir hacerlo? Y si lo vas a hacer en Valencia, pero no lo harías en un lugar que fuera más pequeño, o sí. ¿Y qué tipo de productos? Porque al final, dentro de lo que es la oferta de todos tus restaurantes, tú has podido optar por un montón de niveles, de especializaciones, etcétera. Explícanos cuál es el modelo de platos que vas a servir y por qué esos y no otros. Vale. Nosotros hemos en este tiempo, como decía creo que al principio, en este confinamiento nos te da tiempo para pensar muchas cosas. Yo creo que todas las ideas son válidas, pero luego hay que ejecutarlas. Y además buscar el éxito. El éxito se puede medir de muchas maneras, aunque fracases en el negocio propiamente dicho, pero puedes aprender y puede ser un éxito por otro lado. Pero bueno, yo te cuento lo que hemos hecho nosotros. Ni Quique da Costa ni el Poblet hacen fine dining, hacen delivery. O sea, punto número uno, extraemos los dos conceptos de alta cocina, donde la cocina por metodología, por fragilidad, por instantaneidad de las ejecuciones, caben a día de hoy, o hoy no hemos tenido el tiempo de poderlas explorar fuera de nuestras cocinas o cocinándolas en casa. O sea que estos dos están fuera. Pero tenemos tres conceptos como Mercat Bar, Vuelve Carolina y Gisa Negra. Gisa Negra los voy a contar así rápidamente. Gisa Negra es un sitio de cocina de productos hecho a la parrilla. No hay grandes elaboraciones, simplemente es producto grillado a la parrilla. Desde unas gambas a una chuleta, a una verdura asada a la parrilla vasca, a la robata, al hosper, bueno. Y es un restaurante, podríamos decir, un bistró gastronómico, ¿vale? Un poquito elevado, sofisticado, pero que no sale de este lenguaje. Y Mercat Bar, como decía antes, tradiciones del mundo y tendencias del mundo Vuelve Carolina. Además, lo que hemos hecho ha sido, por control, no dejar la posibilidad de que me pidan platos sueltos. O sea, lo que he hecho ha sido crear como si fuera un menú de cada uno de los restaurantes. Por lo tanto, hoy viernes hay un menú de Vuelve, hay un menú de Mercat y hay un menú de Gisa Negra que se recogen en una caja. En esa caja hay 5 elaboraciones. 5 elaboraciones que pueden viajar en una ciudad como Valencia de no más de 4 minutos de distancia. ¿Vale? Hemos elegido una serie de códigos postales que nos permiten en el transporte
que llegue caliente, que no se humedezca nada. Obviamente hemos evitado todas las elaboraciones que, como en los fine dining, puede ser susceptibles de que se rompan, de que se humedezcan, de que no lleguen bien. Este ha sido el primer trabajo. Y además estas cajas con un precio concreto, por ejemplo, Mercat Bar vende una caja que es un menú para ti esta noche, creo que son 30 y son 5 elaboraciones. O sea, tú esta noche cenas en Mercat, pero tu mujer, por ejemplo, puede cenar Vuelve Carolina. Y se pide una caja que también creo que cuesta 35 euros. Luego está la de Gisa Negra, que cuesta 40. Y hay un menú, la de Gisa, que hay, pues esta noche rodaballo, hay un centollo, un salpicón de centollo, unas quisquillas a la brasa, la tarta de queso, y me falta una elaboración que no me acuerdo cuál es ahora mismo, que creo que son así, las pochas. Unas pochas que hemos cocinado maravillosas, con unas verduritas así al dente. 5 elaboraciones, una caja para Mercat, una para Vuelve y una para Gisa. Y además hemos creado 3 cajas más temáticas. Una que es vegana, para aquellas personas que comen vegetariano o vegano, que en la misma familia puedes pedirme una de cada caja. Otra que son tacos. Bueno, podemos pedirnos un aperitivo antes de todo esto, somos 3 y pedimos una caja para cada uno, o 2 cajas y un taco para compartir al principio, donde hay 3 variedades de tacos. Y una tercera que hemos hecho el vermut. El vermut es algo que estábamos justamente en ese momento explorando en la oferta de Mercat Bar, la barra de Mercat Bar que está en la entrada del restaurante. Queríamos explorar porque veníamos de cocinar Perú, estábamos cambiando la oferta en la propia barra y íbamos al vermut, el momento del vermut. Entonces lo que hemos hecho ha sido escenificar en una caja pues todo lo que te comerías en un vermut. Además mandamos una botellita de vermut. Te iba a preguntar, ¿qué pasaba con las bebidas? Si en esos menús que estaban, ¿se podía pedir o...? Sí, en el caso del vermut, metemos una botellita de vermut de medio litro para acompañar ese vermut, 2 personas, y lo que hemos hecho ha sido crear una carta reducida y con singularidades. También hemos ido a los vinos que te puedes encontrar en el súper o en cualquier bodega, hemos hecho una selección, Manuela nos ha hecho una selección muy concreta de unos 30 vinos, desde espumosos, blancos, rosados, tintos y dulces, y que te lo pueden llevar adjunto siempre pidiendo una caja, ¿de acuerdo? Entonces son 6 cajas, 6 menús, cada uno distinto, 3 representan un restaurante y luego el vermut, lo vegano y los tacos. De esta manera, lo que garantizamos también es que toda la operativa que hemos desarrollado en cajas individuales, tuppers y demás, reparto y demás, haya una especie de facturación mínima y que la experiencia también se pueda vivir. Al final, lo que hemos intentado es que si Mercat Bar comías por 30 euros media por cubierto, no nos hemos salido del precio medio de lo que un cliente normal consumiría en nuestro restaurante. Y hemos intentado construir la experiencia para casa también, que los tuppers tienen su lenguaje, bueno, todo es preciosista, todo es adecuado, bueno. Eso ahora no lo hemos planteado, igual lo que te voy a decir es una barbaridad, no sé si hay alguien por ahí. ¿Eso nos podrías enseñar algo físicamente cómo son? ¿Están por ahí o alguien te lo puede traer? No, ahora le damos 5 o 10 minutos para que enseñes algo. Si se puede, si no seguimos. Sigue. Tendría que hacer una llamada que quedaría muy raro, ¿eh? Ya sabes que no puedo levantar porque ya sabes lo de... No, yo cuento una cosa mientras haces la llamada. En redes sociales lo estoy poniendo, ¿vale? Vale. En mi Instagram, que seguramente todos los que nos están viendo tienen Instagram, Quique da Costa sin la SU, entráis y estoy poniendo las cajas con los ingredientes que llevan, con el menú, con el precio, con todo. O sea, es muy gráfico y muy fácil. Muy fácil de llegar a casa. Pero llevamos como 1 mes y medio, Ángel, el chef ejecutivo, con todo el equipo, con Bea, además lo que estamos haciendo, estamos cocinando solamente en uno de los restaurantes. Esto es importante. Lo que hemos concentrado es a los jefes de cada uno de los restaurantes de Mercat Bar, de Vuelve Carolina y de Gisa Negra, en Vuelve Carolina, que es donde estamos haciendo la gestión, y desde aquí se hace toda la distribución. Bien para takeaway, cuando se pueda hacer takeaway la semana que viene, que creo que ya se puede hacer, o bien en delivery, como lo estamos haciendo. Y lo que hemos hecho ha sido concentrarnos todos para crear equipo, para no tener todas las estructuras, porque obviamente no sabemos qué va a ser. ¿Qué quiero con ello? Mirad, como os decía antes, con el tema del aforo es posible que cuando volvamos nuestros aforos sean menores. Y es posible también que no solamente sean menores, sino que además no haya clientes para ese aforo. Ya veremos a ver, Dios quiera que no sea así. Dios quiera que protejamos a las empresas, no haya destrucción de empresas y por lo tanto no haya destrucción de empleo y que la bola gire, no sé a qué velocidad, pero que siga girando en términos económicos. Pero si hubiera algún tipo de ruptura, bien por aforos, bien por que vienen menos clientes, bien porque el cliente tiene miedo y quiere seguir en su casa y no exponiéndose,
Si nosotros teníamos que tener en Vuelve Carolina 100 personas, que es el aforo que tiene, y que un viernes por la noche, como esta noche, tendríamos 100 clientes seguramente, pues si tenemos 50, 75, porque remontamos alguna mesa, pues que el otro 25 se pueda llevar. Entonces estoy intentando, porque claro, al final lo que nosotros también queremos es que la incorporación de todo nuestro equipo sea total, o sea, que no se rompa el puesto de trabajo. Y como consecuencia de todo ello, claro, todo tiene que ir a una misma velocidad. O sea, yo creo que en este momento lo más difícil va a ser buscar la eficacia y el balance entre los gastos y lo que entra. Algo muy básico. Al fin y al cabo, no puedes conducir una moto donde la rueda de adelante va a 120 y la de atrás a 40. Y con ello estoy hablando en gastos generales, gastos de personal, gastos de coste de materia prima, gastos de luz, gastos de alquiler, gastos de hipoteca. O sea, si tú pones a dos velocidades la rueda de una moto, a la primera curva te vas a estrellar. Como consecuencia de todo eso, estoy intentando también explorar el negocio, aprender con él y cuando pueda abrir los restaurantes, que cada uno, luego si quieres hablamos un poco cómo está la situación en cada uno de los restaurantes, pues poder abrir no desprendiéndome del delivery. Si esto es un gran éxito, valoraremos y resulta que mañana tenemos, Dios quiera que sea así, una vacuna y toco madera para que esto suceda y en septiembre estamos todos curados, pues el concepto de delivery habremos aprendido y a lo mejor exploramos la posibilidad de crear una cocina central donde desde ahí vayamos a hacer los restaurantes delivery para toda Valencia. Delivery. Precisamente sobre estos temas que veníamos hablando en los últimos minutos, hemos creado en la plataforma unas encuestas que pueden contestar todos los asistentes. Tienen a la izquierda, pueden pinchar en preguntas, que es donde están ahora haciendo las preguntas, las cuales se las vamos a tratar de enviar aquí, formular aquí que en breve. Hay una segunda opción que pone encuestas, donde nos gustaría que ahí opinaran, son respuestas cerradas, obviamente, si no sería imposible de manejar, sobre algunos de los asuntos que hemos venido hablando. ¿Cómo afrontan como cliente la vuelta a los restaurantes cuando reabran? Si voy a tardar en ir, si tienen miedo. También como hosteleros, si confían en la fidelidad de los clientes, confían en el delivery, confían en el apoyo de las administraciones. Y alguna pregunta más sobre el futuro de los restaurantes y si piensan que volverán a ser alguna vez como han sido hasta ahora, como los hemos conocido, si nunca más. Es muy fácil de contestar y seguro que la información nos será de gran utilidad. Así que, dicho esto, seguimos con Quique. Hay un montón de... Sí, perdón. He abierto yo la ventanita esta de aquí al lado y veo que Juan Antonio Aznal me está preguntando si 75 euros es mucho dinero para llevar un restaurante a casa. Y una de las cosas que estaba reflexionando estos días, nosotros hemos puesto el precio conforme creemos que la experiencia se puede vivir en casa y hemos hecho los números, obviamente, para buscar viabilidad, pero no especulamos con los precios, ni muchísimo menos. Estamos intentando ser muy honestos. Os voy a contar un detalle. El packaging, solamente el packaging con el que llega a casa la caja, de las 6 cajas que hemos creado, el packaging cuesta casi 7 euros. A mí. Quiero ser, para que la gente que esté pensando en esto, a mí el packaging me cuesta 7 pavos. Luego, el coste, estamos en los mismos costes de producto que estábamos en las casas. O sea, el rodaballo es el rodaballo que comprábamos en Gisa Negra, el cuscús es el que hacíamos en Mercat o en Vuelve. O sea, luego, con la compañía de transporte tienes que llegar a un acuerdo, porque normalmente una empresa como Globo te puede cobrar el 34% sobre la factura que generas. Lo cual, si tu coste de servicio o de mano de obra en un restaurante es el 30%, ya sabes que te lleven la comida a casa, lo cual para mí es uno de los lujos que no valoramos. O sea, una de las cosas que te lleven la comida a casa perfecta, caliente en el momento y que no tengas más que moverte, para mí eso es un lujo. Te lo dice alguien que vive en una ciudad pequeña como Denia, que muchas veces me gustaría que un Gisa Negra, que un Mercat Bar, un Vuelve Carolina o cenar esta noche vegano unos tacos me llegaran a la puerta de casa como lo estamos escenificando. Que luego, además, estamos trabajando, hoy había 8 o 9 personas trabajando para que esto sea eficaz y que podamos responder a una demanda que entendemos que es importante y amplia. Por lo tanto, vamos a ser serios con esto de cuánto cuestan las cosas, porque si un restaurante cobra 30 euros como Mercat Bar, precio medio comiendo y bebiendo, en el que estás 2 horas sentado comiendo. Ahora me voy al restaurante, ¿vale? Que me estoy imaginando ya el día que abramos. Y estás
2 horas en un restaurante, si esto fuera un oficio normal, digo fontanería, carpintería, un mecánico, estaríamos cobrando a 15 euros la hora de trabajo. ¿Dónde está el producto? ¿Dónde está el cariño? ¿Dónde está el vino? ¿Dónde está todo eso? Vamos a dignificar el oficio, el concepto de restaurante y de hostelería, porque 35 euros estamos fuera del mercado. Si alguien va, un fontanero, por poner un oficio, un carpintero, va a tu casa 2 horas, ¿cuántos cobra por la mano de obra? Más luego el mueble, más luego la madera, más luego la pintura, más luego todo lo que tenga que hacer. Quiero decir que tanto que te lleven la comida a casa, creo que es un lujo, como creo, humildemente, que después de estar 50 días metidos en casa, más el tiempo que nos va a dar el gobierno o nos ha dado ya para estar otros 15 días más, si no hemos apreciado qué es que te sirva, qué es que te recojan la comida, qué es que cocinen para ti, qué es que te limpien los platos, qué es que te sonrían y que te aguanten mientras que te sirven en un restaurante, yo creo que es uno de los pocos grandes lujos que hay en este tiempo, que alguien te sirva, que te cocine y que por muy poco dinero, como pasa en nuestro país. Bueno, hay muchas preguntas sobre el marketing y sobre tu capacidad de venta, no solo de cocina, sino de venta de producto. Te iba a preguntar sobre esto, yo una pregunta mía que ahora te la formulo, pero también hay alguien que te responde y dice, pero no estáis cambiando no se van a cambiar en el delivery a los camareros por los repartidores, bueno, en esa ecuación. Está claro, pero es lo que decía, si tú tienes un coste de materia prima, o si no pensarlo muy fácilmente, si tú tienes un coste de mano de obra del 30% en tu restaurante, Delivery, Globo, te cobra el 34%, Globo es tu camarero. O si no, contratas a 2 personas, a 3 personas, a 4 personas para que trabajen para ti, le pones una moto a cada uno, creas la estructura y haces tú, y tus camareros de repente tendrán que llevarte a la casa. Pero el coste es el mismo. O sea, al final el dinero hay que pagarlo porque nadie te regala nada. Mi pregunta sobre el marketing era ¿cómo de importante crees que va a ser en la, como lo quieras llamar, en la palabra esa que se han inventado, desescalada o en este proceso de apertura, de vuelta a la normalidad? Hay mucha gente preguntándose qué hace con el poco dinero que tiene, o sea, cómo lo invierte para tratar de reflotar su negocio. Vale, a ver, desescalada y dinero, ¿vale? Porque yo, como decía antes, tenemos 8 negocios en este momento, uno en el Reino Unido que funciona con otra velocidad de crucero, llegó más tarde, cerraron más tarde, con otra realidad, con solamente 6 meses abierto, con lo cual, bueno, Gisa Negra con 1 año abierto nada más. Y, por ejemplo, a mí hay una cosa que haciendo la reflexión esta, yo, por ejemplo, la desescalada bien, podré abrir cuando se den las condiciones en todos los restaurantes adecuadas para que no tengamos que hacer una transformación total, o sea, obviamente sin mamparas y todo ese tipo de cosas, atender con guantes y con mascarilla, pues oye, muchas veces es el mal menor, ya encontraremos la manera gesticulando, encontraremos el escenario creativamente para poderlo hacer, pero por ejemplo a mí en el 3 estrellas en Denia, en esta situación y por dar algún detalle concreto, yo en Valencia, si no se viaja entre provincias, como estamos en este momento, si no se puede viajar entre provincias, pues te diré que con Valencia Capital y con Valencia Provincia, los restaurantes que tengo aquí podrían tirar en el aforo que me van a permitir. Ahora, el 3 estrellas, en Denia, si no pueden venir nadie de Madrid, de Barcelona, de Cataluña, de Andalucía, de Valencia, de Alicante, de Murcia, no me da la vida para ello. Quique da Costa Restaurante tiene un aforo, porque es un restaurante que abrimos en el año 81, de casi 100 personas, 95 personas tiene de aforo. El 50% del aforo ya sería mucho más de lo que suelo dar de manera habitual, porque yo doy 25 personas por servicio y por suerte en temporada alta estamos llenos y toco madera que así suceda. Pero si yo no tengo la posibilidad de que venga gente de todos los lugares del mundo, porque una de las cosas que tienen las 3 estrellas Michelin, como Michelin dice, merece la pena el viaje. Se necesita que la gente viaje de muchos lugares para poder venir a este singular lugar del mundo donde hacemos una cocina territorial, muy particular y que también tiene un precio alto que hace que haya menos gente tal vez en esa franja y por el propio concepto, porque no a todo el mundo le gusta esto. Entonces ahí me debato entre 2 cosas. Por ejemplo, en Londres, si no viaja la gente, pero es una ciudad de 4 o de 8 millones de habitantes con una economía muy concreta, pues a lo mejor me importa menos o me preocupa menos, como por ejemplo me puedo preocupar en el 3 estrellas.
en Denia. Una pregunta, bueno, hay muchas preguntas en torno a kilómetro cero, ADN, ecología, producto local. Vale. Y se van planteando en estos días como el kilómetro cero como solución, comprar más cerca, Sí, la oportunidad que tenemos, la enseñanza que nos está haciendo el planeta de lo que tenemos que hacer. ¿Hasta qué punto crees que esto en realidad tiene sentido o es un planteamiento que se aprovecha esta circunstancia para tratar de defenderlo sol a sol? Atendiendo, y lo digo por si alguno de los asistentes no conoce bien tu trayectoria, a que en los últimos, sobre todo en los últimos 6, 8 años, la apuesta que tú estás haciendo por el territorio, por la defensa de los productos locales y por cocinar donde vives, pues está siendo enorme, ¿no? Con las limitaciones que eso puede tener teóricamente para un 3 estrellas Michelin, que se hace todas esas autolimitaciones que tú te haces, ¿no? yo te voy a decir una cosa con respecto al kilómetro cero y demás y al COVID, ¿no? El COVID está claro que ha hecho una cosa, y es que no solamente es un virus, sino que además se ha convertido en un psicólogo, en un psiquiatra, en un psicoanalista, en un mentor y de alguna manera, dependiendo de cómo lo canalicemos, parece que quiere reconvertirnos como seres humanos. Yo no tengo tan claro que esto a largo plazo, si el árbol está torcido, torcido está, y no sé yo si lo vamos a poder enderezar, porque como seres humanos, y la historia nos procede, creo que volvemos a equivocarnos o a girar sobre la misma referencia. Sobre el kilómetro cero, y a mí, como tú estabas comentando, yo pivoto en una despensa local muy articulada, muy rica, por suerte para mí, que me permite construir un discurso territorial. Y en Valencia, por ejemplo, Luis Valls se centra todavía mucho más a Valencia y el arco de Valencia para crear su cocina. Pero luego yo, por ejemplo, tengo un restaurante como Bull de Carolina que, como te decía, nace ideológicamente con tendencias del mundo. ¿Qué significa el kilómetro cero en un restaurante que ya tengo con un concepto con tendencias del mundo? Y cuidado, yo hago en Londres, tengo un restaurante de paellas. ¿Cómo hago allí lo del kilómetro cero? Si tengo que traer las cosas desde Denia, en muchos casos en Valencia, hasta incluso el sarmiento o la madera de naranjo. Quiero decir que hay muchas cosas y voy a volver a una reflexión que me aplicaba y que me ha aplicado siempre como cocinero en Denia. Mirad, el kilómetro cero hay que tener mucho cuidado, porque no por el concepto, sino por lo que decimos. Porque, como tú bien decías, Benjamín, creo que hay 44 nacionalidades escuchando ahora mismo esta charla que estamos teniendo los dos. Si yo me centro solamente en lo mío, en lo local, porque puedo, porque es bueno, porque es extraordinario, porque tengo vino, porque tengo verdura, porque tengo mar, porque tengo huerta, porque tengo ganadería, cuidado, que el mundo también se puede cerrar a mí. Y las economías, no creo que podamos permitirnos no exportar vino, no exportar nuestros aceites, nuestros jamones, nuestros pimentones y tantas y tantas y tantas cosas que producimos y que seguramente en este momento debemos buscar cualquier reducto de mercado en el mundo para que la producción de nuestras fresas vayan a Francia, vayan a Italia, de nuestros espárragos, que vayan a cualquier lugar del mundo de la manera que sea. Por eso digo que muchas veces el discurso radicalista de solo lo mío, porque ahora yo solamente lo mío y tal y cual, cuidado, que entonces o no vendrán los de fuera aquí, porque entonces querremos ser solamente endémicos, entonces diga, oiga, yo también tengo un país maravilloso, los italianos dejarán de venir y los belgas dejarán de venir y no consumirán otra cosa. O sea que sí, pero dejando una ventana al mundo, porque además yo estoy en el Levante y este Mediterráneo es una cultura hecha de culturas que hemos sumado, que han sumado, que han dejado, que se han llevado, que nos hemos enriquecido. O sea, no podemos ponerle una muralla a las paredes de la gastronomía porque debemos hacer girar ideológicamente que cada uno se apegue. Obviamente, lo que no voy a hacer es traer gambas de Moscú teniendo las mejores gambas en Denia, ni arroz de Italia teniendo la albufera o la Marjal de Pego a mi lado. O sea, quiero decir, vamos a ponerle el sentido común que todo el mundo te va a perdonar. Y luego porque los radicalismos, kilómetro cero, tienen grandes fisuras. Y además yo no quiero prescindir del champán, del chocolate, del café, de tantas y tantas cosas maravillosas que tienen las despensas de otros lugares del mundo, ¿no? Bueno, que sepas que ahora hay un abrazo colectivo que te mandamos un montón de los que estamos aquí, aunque hay alguna gente que eso no le gusta mucho, ¿eh? Tenemos una sorpresa para ti. No puedo gustar. Hay aquí un señor que algo sabe de esto y que es un buen amigo tuyo y que gracias a la tecnología tiene cosas malas, no podemos compartir la botella, pero sí podemos subirle al escenario y que pueda charlar con nosotros.
Pedro Subijana, que estaba aquí entre el público oculto de oyente, pero nuestros sagaces inspectores lo han descubierto y aquí está para saludar. ¿Qué hay, Quique? Pedro, muchísimas gracias. Lo mucho que te quiero y que te aprecio y desde cuándo te conozco. Desde siempre me conoces. La verdad es que un orgullo para mí, Pedro. Eres un... Una pregunta para los dos. Aquí, entre estos amigos que estamos compartiendo la tarde, hay uno que se llama Rubén Gómez, que yo no conozco, y que es un valiente, porque pregunta insistentemente que si vosotros ahora, es decir, mañana o pasado mañana, empezaríais un restaurante desde cero. Pedro, está pensando abrir un restaurante. O sea, cuando todo el mundo está asustado por mantener el suyo, este Rubén Gómez, que como digo yo es un valiente, lo que quiere es abrir uno. Y entonces os pide consejo a dos experimentados lagartos del roquedo. ¿Pero tú abrirías un restaurante ahora o qué? Hombre, yo ahora, visto la perspectiva de lo que me queda de vida, pues quizás no. Pero muchas veces, muchísimas veces, que era una de las preguntas que te iba a hacer a ti, si alguna vez te ha pasado por la cabeza, me han dado ganas de mandarlo todo al hacer puñetas y olvidarme. Cada día, Pedro, cada día. Y entonces luego empiezas a darle vueltas, incluso de esos sueños que tienes, que uno puede ser pesadillas y otros puede ser todo lo contrario, que había soñado, pues eso, he mandado todo al carajo, lo he dejado todo, lo he abandonado, pero he vuelto a empezar otra vez, tontamente, y me he vuelto a meter en la misma dinámica. Yo creo que en los casos nuestros creo que estamos totalmente identificados con lo que hacemos, porque lo hacemos porque nos gusta, cosa que es un chollo impresionante. La pena es que hay un porcentaje elevadísimo de gente que tiene que trabajar porque tiene que trabajar, pero no le gusta nada su trabajo. A nosotros nos gusta. Y entonces, bueno, yo estoy escuchándote todos los proyectos y todo lo bien que lo estás explicando y me estás dando envidia, sobre todo envidia porque me gustaría volver a empezar y volver a hacer todo eso, ¿no? Pero también conozco gente joven, gente que ha trabajado conmigo y que luego se ha independizado y tal, y que tiene restaurantes en estos momentos dispuestos para abrir y le ha pillado en ese momento. Claro, tú eres un magnífico hombre de negocios, aparte de un gran cocinero, pero claro, la gente no se da cuenta de que en este momento lo que importa es tener tesorería para poder aguantar. Porque si no hay tesorería y empiezas a pedir créditos y has pedido también créditos para anteriores y tal y cual, te has ahogado. Y pagar los gastos que hay ahora, un mes, muy duro, 2 meses, durísimo, 3 meses se acabó. Entonces, eso es complicadísimo, ¿no? O sea, pero vamos, yo al que tiene, claro, hay mucha gente, esto es muy grande y además muy diferente y con muchos niveles distintos. Hay muchísima gente que abre un negocio de hostelería, pues porque, bueno, como podía haber uno de zapatería o de tornillos. Pero el que de verdad tiene el gusto por la profesión y lo disfruta y le gusta, yo creo que no haría otra cosa. Pedro, ¿le querías hacer alguna pregunta a Quique, no? Creo que estabas... Sí, una de esas era esa, sí. Ah, bueno, pues si aprovecha tu turno. Volverías a ser cocinero primero y volverías a hacer lo que has hecho. Sí. Yo es que he tenido la suerte y además esto no estaba en el guión que yo hubiera sido cocinero, porque no hay nadie en mi familia antecedentes y además yo soy de un pueblo en Jarandilla, La Vera, mi familia agricultores, cultivan pimentón, tabaco, o sea, no estaba en el guión ni establecido antes del día que cogí el graduado escolar en Navalmoral de la Mata y cogí un autobús a ver a mi madre que estaba trabajando en Denia y 3 días después, porque me aburría, me metí a fregar cazuelas en un restaurante, en una trattoria italiana. Hasta ese momento nunca había concebido, porque no tengo constancia de haber estado nunca ni en un restaurante. Ahora sí, y todos los que nos están escuchando, este oficio tiene algo que seguramente hubiera sido el vara perdida más grande del mundo, pero de repente de ser un estudiante normal me convertí en un estudiante de cocina metódico, de apuntes, de lecturas, de inquietud, de viajar, de querer saber, de respetar. La cocina tiene una serie de valores y una ética, y sobre todo yo te diré que en España, y seguramente en el mundo, pero bueno, es el país que me ha tocado vivir, ha habido un caldo de cultivo tan extraordinario. Yo el primer viaje, voy a confesar aquí, Pedro creo que lo sabe,
primer viaje lo hice con 17 años, primer viaje gastronómico lo hice con 17 años, me llevó un amigo y el primer restaurante que paramos, estaba yo ya, lo de la cocina lo tenía en vena. Paré en Zalacaín, 3 estrellas Michelin. Me fui a Casa Ojeda a Burgos. Dormimos en Burgos en el coche, no teníamos dinero, tenemos dinero para ir para comer. Y comí al mediodía en Pedro Subijana y cené por la noche en Arzac. O sea, imagínate 2 pipiolos de 17 años, el 18 que tenía carnet de conducir. Y mirar, si había un halo de me quiero dedicar a esto, pero esta gente tan grande, inaccesible, o sea, la humanidad, el enseñarme Pedro la cocina, cómo había hecho la crema de castaña. Yo creo que nos vio con un hambre tremenda porque repetíamos aquella crema de castaña con pato, confitado, extraordinaria, con aquellas vistas. Nos habías puesto en la mejor mesa. 2 pipiolos. Yo recuerdo que en Zalacaín había que ir con traje y corbata. Sí. Y no teníamos ni traje ni corbata. Y yo me puse la corbata de la confirmación y mi amigo llevaba una de Mickey Mouse. Y, o sea, también te prestaban una, allí tenían. Lo que pasa es que te tenías que poner... Bueno, seguramente no nos hubieran quedado bien. El caso es que el componente del código abierto de la cocina, de unirnos, de que democraticemos el conocimiento, de la hospitalidad. O sea, yo soy el cocinero que soy gracias a mis mayores, que aunque somos hermanos porque nos llevamos muy poco tiempo, Pedro, Juan Mari, Ferran, toda esta gente han sido los que han abierto la puerta, los que han donado el conocimiento y nos han dejado entrar, ¿eh? Porque aquí no ha habido que mover la silla a nadie, ni empujar a nadie, hemos cohabitado, somos España, para todos los países que están escuchando, es de los pocos países que ha sabido cohabitar en el tiempo 4 generaciones o 5 generaciones de gente con muchísimo talento. Por ejemplo, de 60 a 70 años, por líderes, Pedro Subijana y Juan Mari. De 50 a 60 años, Ferran Martín. De 40 a 50 años, Andoni, Joan, y ahí me meto yo, ¿vale? De 30 a 40, los Dani García, José Martínez Alija, etc., etc. Y tenemos otra de los 20 a los 30 años con una fuerza y una energía que si la crisis anterior no los tumbó y esta les permite emprender, tendrán nombre y apellido, si no harán grande la cocina de todos los cocineros del mundo, porque en la vez anterior pasó aquello de la fuga de talento. ¿Cuántos cocineros de todos los países nos empezamos a mover, o se empezaron a mover y empezaron a venir aquí o irnos nosotros a otros países y enriquecernos de conocimiento? Bueno, pues... y yo, en mi circunstancia, sí que abriría restaurantes. Seguiría abriendo restaurantes, que era la pregunta que se había quedado votando antes. Sí. Yo sí seguiría abriendo, pero porque tengo la inquietud empresarial que me motiva tanto una nueva temporada con un nuevo concepto. El delivery me meto por pura inquietud, ¿eh? O sea, ni tan siquiera sé si va a ser negocio. Lo que me meto es porque quiero explorarlo, quiero aprender. Y está muy bien porque mientras lo has sugerido, yo he mirado en el móvil y he visto el packaging y las distintas cajas y todo. O sea que he podido ver lo que contabas. Efectivamente, cualquiera, si lo estás usando en el ordenador, lo tienes el móvil libre y lo puedes ver. Y me ha gustado mucho y me parece una idea muy bonita. No creo que te vas a dedicar a eso, pero sí creo, bueno, aunque tú tienes una diversificación muy grande, todo es posible. Entonces, tampoco me voy a dedicar a las paellas. Hace 4 años, cuando empecé a idear las paellas, el concepto de los arroces y tal y cual, tampoco sabía si me iba a dedicar. Y cuando empiezo a construir el proyecto, resulta que consigo una serie de inversores que me permite crear un proyecto en el Reino Unido y nunca sabes. O sea, lo importante es... Mira, yo quiero generar puestos de trabajo, quiero mover la despensa, quiero generar ilusión, quiero que la bola se mueva, quiero ilusionarme con cosas, porque en mi casa, con mis hijos me ilusiono mucho, pero yo en estos 50 días he creado como 8 modelos de negocio. O sea, en mi cabeza, he intentado desgranarlo, he hecho de todo. Y yo creo que mi pareja, Andrea, ha dicho, mira, tira para allá, ponte a cocinar en el delivery y vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Pero a mí sí me apetece, porque me emociona crear espacios, crear ambientes. Busco la fórmula del éxito. Yo el otro día hay una empresa aquí en Valencia que con un único producto factura al año 60 millones de euros. Con un único producto. Uno de éxito, ¿eh? De éxito. Y yo decía, jolín, con la de cantidad de platos que tenemos nosotros, la cantidad de conceptos que estamos abriendo, eventos, catering, el delivery, las tapas del mundo, no sé qué. Joder, este tío factura 60 millones.
¿Sabéis cuál es lo que vende con este producto? Que es extraordinario. Agua. Aquaservice es una empresa valenciana que pone las botellas de agua en oficinas, en los restaurantes, en las zonas comunes, en los hospitales. 60 millones con un único concepto, que es distribuir el agua en garrafas fría o caliente, están máquinas. 60 millones. ¿Qué quieres que te diga? O sea, yo creo que estoy buscando la fórmula que me dé una cosa como esa, un producto que me dé una cosa como esta. Bueno, hay muchas veces precisamente teniendo un establecimiento, como te puedes imaginar, yo llevo la primera vez que coticé a la Seguridad Social hace 53 años, nada menos. Y por supuesto que he pasado trabajando para otros, pero luego he sido muy de un solo establecimiento. Fui de los primeros en hacer asesoramiento fuera, ya me dieron bastante a gusto por ser pionero en ello, pero luego siempre me he centrado en aquel área y además lo hemos ido cambiando, evolucionando y hoy casi no se parece más que en la forma a lo que fue en un principio. Pero sí es verdad que hacer negocios como tú estás haciendo, muy bien hechos, muy bien pensados y sobre todo dar a esos equipos la posibilidad de desarrollarse por un lado y por el otro es importantísimo y es muy positivo y muy satisfactorio, ¿no? Sí, piensa, cuando decía antes que el Poblet es una cocina que desarrolla Luis, obviamente, porque ya tiene 2 estrellas Michelin y estos son palabras mayores, es decir que cualquiera de los restaurantes, los jefes de cocina y sus equipos aportan y enriquecen a la propuesta. O sea, que yo parto de una idea inicial y ahora mismo uno de los cocineros más interesantes que trabajan conmigo, Adri, de aquí de Vuelve Carolina, que además es la persona que ha querido por motu propio dirigir el delivery hasta que nos pongamos en marcha, pero uno de los cocineros más interesantes, creativos, preparados, trabajador, con la cultura del esfuerzo metida a piel, un chico muy joven. O sea, que al final te rodeas de la gente que va sumando. O sea, que muchas veces todo esto parece que cae, que tienes que tener un restaurante de cocina creativa para tener nombre y apellido, pero que conmigo, ya te digo, Richard Luigi es un cocinero que está el jefe de cocina de Londres, donde también estamos haciendo el delivery desde antes incluso que aquí en España. Y es un cocinero hiper preparado que seguramente, al no poner su nombre en la puerta de su restaurante, pues no será tan conocido, pero que tiene una preparación en términos empresariales relevante, que hacen que los proyectos tengan una solvencia a día de hoy. Y como decíamos antes, ¿no? Yo todo lo que haga lo haré cocinando. Soy cocinero, amo este oficio y si en algún momento me salgo del oficio de cocinero será porque me ha empujado alguien, porque alguien me ha movido la silla, no porque yo quiera. ¿De qué países? Chicos, perdonad que os interrumpa, pero hemos cruzado ya la hora, ya la hemos pasado hace tiempo. Una cosa que hemos hecho, Pedro, que tú también flirteaste con esto y que yo lo he creado me he hecho socio de MediaPro Studio, he creado una serie con ellos sobre cocina, obviamente, que está en Amazon Prime y que no sé en qué países del mundo está abierto ahora mismo, pero bueno, tú también hiciste televisión, al final, televisión, crear un concepto televisivo para mí es como abrir un nuevo restaurante, es abrir la divulgación de la cocina, de la gastronomía, contar nuestras sensibilidades, nuestra manera de entender este mundo y expresarnos como cocineros. Bueno, yo me quedo con toda esa ilusión que habéis transmitido. Creo que la gente, que todos los compañeros lo que están deseando es fortalecer y recargar las pilas. Despedimos a Pedro, le damos las gracias por haberse subido aquí a la tarima de Un Salto y gracias. Nos quedamos con una última pregunta y un broche con Quique. Gracias, Pedro, por estar ahí y por estar aquí y por estar ahí, por seguir ahí al pie del cañón. Muchas gracias, Pedro. Igualmente. Bueno, Quique, nos vamos a tener que marchar porque esto ya, aunque hay un montón de preguntas y de gente, creo que hemos cubierto de sobra el tiempo que nos habíamos marcado. Un tema que creo que sí es importante para terminar. La relación entre cocina y sala venía cambiando en los últimos tiempos. Hablábamos de que la revolución pendiente a la de la sala. Con todo esto que ha ocurrido, con los deliveries, con de alguna manera una desaparición temporal de la figura del camarero, del sommelier, tal y como lo entendimos. ¿Cómo te planteas todo esto? ¿Qué crees que va a ocurrir o que se puede hacer? Bueno, primero hay que transmitir confianza y hay que ser realista. El cliente ha depositado la confianza en nosotros desde siempre y venían a comer a nuestros restaurantes y los restaurantes son los sitios seguramente higiénico-sanitarios más, en general, y aquellos que trabajan desde el marco de la excelencia,
con más controles. Obviamente trabajamos con comida y la gente se puede envenenar comiendo alimentos y malas elaboraciones. Por lo tanto, la relación, claro, hablamos del 3 estrellas, hablamos de Mercat-Bar, hablamos de los banquetes, hablamos de lo que tú quieras, de tu tiempo. Por eso, uno de los motivos por los que estás aquí, que hay muchos, pero uno de ellos es que probablemente pocos cocineros tienen realmente responsabilidad o proyectos en tantos segmentos como tú, ¿no? Y países. Yo creo que hay que ser muy serio en esto, hay que escuchar todas las condiciones higiénico-sanitarias que nos marque la OMS y, si es posible, si nos piden 10, hagamos el 120% para ser mejores, para transmitir confianza y la confianza, una confianza realista. O sea, no se trata de decir, no, lo voy a hacer y lo voy a transmitir o lo voy a mostrar, sino hay que hacerlo y hay que estar convencido de que además lo puedes hacer, que esta será otra. Porque claro, si tu aforo en la cocina resulta que no puedes estar en contacto cercano con tu compañero de cocina, todos sabemos que la cocina es un trabajo colaborativo, pues bueno, al final va a ser bastante difícil, sobre todo porque a lo mejor la propia normativa nos hace transformar nuestra cocina. Porque si para hacer un plato necesitas 4 personas, 8 manos, y resulta que la tienes que hacer con una persona nada más, pues a lo mejor todos los platos tienen que tener, o las estructuras no están lo suficientemente cualificadas para marcar esa distancia de entre 1,5 metros que debemos de estar, como por ejemplo parece que nos están diciendo en la mesa. Yo, sinceramente, creo que todos los restaurantes tenemos hoy equipo suficiente como para acometer con realismo y eficiencia las condiciones que nos van a pedir. Aprovechemos cuando tengamos toda la información para formarnos con respecto a cómo tenemos que hacer las cosas. Y esto vale para un 3 estrellas y vale para un bar de tapas. Cuando en un bar de tapas tenga que estar el camarero detrás de la barra a tan solo 65 centímetros de donde está sentado el cliente, pues habrá que marcar un protocolo que habitualmente no es el normal. Pero bueno, con mascarilla y con guantes lo vamos a poder hacer. La cosa es como, por ejemplo, Josep Roca manejaba el otro día, comentaba el otro día en este mismo foro, ¿no? El lenguaje gesticular, que seguramente vamos a tener que aprender, seguramente en ese marco de afectos, ese marco de agradecimientos, pues a lo mejor imperará el lenguaje de los emoticonos, ¿vale? Nos hemos llegado a comunicar con los emoticonos, ¿no? Estados de ánimo, momentos, expresiones con emoticonos, que no lo iba a decir, ¿no? Necesitábamos tantas cosas, ¿no? Y hay veces que con un emoticono te consigues expresar. No digo que vaya a ser así en la alta cocina, obviamente, pero que, bueno, el ser humano tiene la capacidad de adaptación. Y luego yo creo que cada una de las personas que están pasando por aquí están dando algo, por eso quiero recomendar a todo el mundo que en directo o después no se pierdan, porque tanto esta mañana venía en el coche escuchando la charla de Eneco, que hablaba bueno, me ha dicho muchas cosas interesantes, obviamente, pero me quedaba que cómo hacer de la prohibición o de metodología, hacer algo que sea hermoso. Pero hablaba de lo de la toallita, ¿no? Y pues a lo mejor limpiarse las manos puede ser como algo, buscar lavarse las manos, sin embargo podemos hacer algo que sea hasta incluso delicado, podemos hacer algo que sea casi sensual, ¿no? En un momento dado, ¿no? Podemos trabajar cosas de este tipo. Lo cual invito a todo el mundo, como la ponencia de la charla de Ferran o cualquiera de las personas que están pasando tan interesantes. Muy bien, pues esto ha sido todo, broche de oro para esta semana. Muchísimas gracias, Quique. Mucho ánimo con el delivery, con el Club Delivery, y espero que pronto podamos todos volver a los restaurantes sin miedo, que volveremos sin miedo y sobre todo con una cantidad de ganas acumuladas que yo estoy seguro que me atragantaré la primera vez que me pueda volver a sentar. La semana que viene seguimos con más encuentros, seguimos con Gastronómica Live, Lourdes Muñoz, Ricard Camarena, Martín Berasategui, José Andrés, Luis Alberto Lera, Carmen Ruscalleda, Toni Massanés, David de Jorge, Nando Yubain, Viviana Varese. Seguro que hay más que no recuerdo, pero será muy interesante también como lo ha sido hasta ahora. Como siempre, 2 cosas. Disculpas por las preguntas que se han quedado sin formular, y todos los vídeos y todos los encuentros los tienen para poderlos ver en replay, que se decía antes, o replay en la web de Gastronómica. Un saludo muy fuerte, Kiki, mucha energía, mucho ánimo. Gracias. Bueno, nos vemos en los bares, que se dice, ¿no? Nos vemos en los bares.